quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Yo soy Gonzalo Rosero y es para mí un honor saludarles en la mañana de este día jueves 24 de noviembre del año 2016. Me encuentro muy bien acompañado de mi invitado siempre de excepción, el señor economista Vicente Albornoz, otro gran economista y académico que acaba de ingresar a nuestros estudios, es el señor economista Pablo Dávalos. El señor Guillermo Lasso ha comprometido 1 millón de puestos de trabajo, 1 millón de empleos. Naturalmente, él calcula que el beneficio de su potencial modelo económico alcanzaría esta cifra en 4 años. El 4 años que durará su periodo, o el periodo que tras la elección corresponda a uno de los 4 candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, estábamos justamente recordando ayer a un comprometimiento similar, inclusive cuantitativamente, que formuló al terminar el periodo constitucional de Rodrigo Borja. Las fuerzas socialdemócratas le lanzaron a Raúl Vaca como candidato a la presidencia de la República, y el ingeniero Vaca, que en paz descanse, un extraordinario ecuatoriano al que no lo olvidaremos jamás. En mi caso, por ejemplo, fui beneficiario no de ninguna circunstancia de empleos, de otro tipo de canonjías, sino de su amistad y de sus sabios consejos y de su ejemplar vida cívica y inequívoca, muy ajustada a la objetividad y especialmente a la tarea de hacer el bien común. Raúl Vaca ofreció igualmente 1 millón de empleos. Entonces parece que el binomio del señor Lasso recordó esta página y le dijo: mándate este 1 millón de empleos que pueden surgir en 4 años de aplicación de un modelo. Y que bien puede, ojalá, ¿no? Que bien puede él o cualquiera de los otros candidatos convertir en realidad esta, seguramente, la aspiración de todas las familias ecuatorianas que tienen a la mayor parte de sus elementos, los tienen desocupados. El subempleo es el disimulatorio general en nuestro país y creo que también en América Latina. Y entonces vemos urbes, ciudades repletas de gente que se ha dedicado
hacer actividades de pequeños servicios, invenciones en beneficio de la comunidad aparentemente, pero nada que proceda de una generación producto de una acción combinada entre inversionistas con credibilidad en el modelo que se esté utilizando para hacer la gestión pública y la gestión privada. En una, convertirla naturalmente en una gran empresa que genere empleo. Pero la cifra es de extremadamente, si no lo podemos decir audaz, complicada de poder cumplirla. 1 millón de empleos en 4 años. Hay condiciones, señor economista Albornoz, ¿hay condiciones para que esto pueda ocurrir? A ver, bueno, muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días, Pablo. Sí, claro. Hay cómo decirlo. Sí, así de sencillo, claro que sí. Si ignoramos la calidad del empleo. A ver, la respuesta es sí, es facilito crear mucho más de 1 millón de empleos si es que no nos importa qué calidad de empleo se cree. Esa es la conclusión central. Uh-huh. ¿A qué me refiero? A que, fíjese, en los últimos 2 años, de septiembre de 2014 a septiembre de este año, se crearon 700,000 empleos. Sí, datos del INEC, en los cuales creo que están correctos. Claro que hay que leer un poquito más allá, ¿no? Se crearon 700,000 empleos. ¿A cuál temporalidad se refiere esto? Septiembre 2014 a septiembre 2016. En los últimos 2 años para los cuales hay datos, ¿no? Se crearon 700,000 empleos, en números redondos. El problema, Gonzalo, y aquí está lo difícil en el mercado laboral ecuatoriano, es que en realidad se crearon 1 millón de empleos no adecuados y se destruyeron 300,000 empleos adecuados. En neto se creó 1 millón de empleos en 2 años. No sé si me explico. El problema es que es facilito crear empleo en el Ecuador si es que no nos importa la calidad del empleo, ¿ya? Entonces aquí el reto grande es crear empleo de calidad. Ese es el gran reto que hay. Porque, insisto, lo que pasa es que tenemos en el Ecuador 2 características. La primera, los ecuatorianos no somos vagos y no hay ningún seguro de desempleo. Entonces, la gente se encuentra desempleada, no tiene ninguna fuente para sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Aunque sea, se va a vender juguitos en la esquina. Claro. ¿Ya? Y eso se considera un empleo. No es un empleo adecuado, evidentemente, pero se considera un empleo. Y de esos, hay 1 millón adicionales entre septiembre 14 y septiembre 16. Pero claro, el problema es que de los buenos empleos, de los empleos adecuados, se destruyeron 300,000. Por eso digo que en 2 años se crearon 700,000 empleos. Entonces, crear 1 millón de empleos en 4 años, facilito, Gonzalo, facilito. El truco es crear esos empleos en el sector adecuado. Veamos un poquito cómo está el mercado laboral ecuatoriano. En números redondos, a septiembre, que es el último dato que tenemos, el 5% de la población que trabajaba o buscaba trabajo, el 5% estaba desempleado, pero desempleado en el sentido estrictísimo de la palabra. O sea, con una mano sobre otra y su única ocupación era pedir empleo, buscar empleo. No hacía nada más que buscar empleo. Eso era el 5%. El 55% tenían un empleo no adecuado. ¿Ya? Entonces resulta que entre desempleados y empleos no adecuados estaban el 60%. Y solo el 40% restante estaban en empleos adecuados, ¿ya? Y todo esto estamos hablando de una población económicamente activa de más o menos 7 millones de personas. Yeah. Entonces aquí de los cuales, ¿cuántos están en la subocupación y en la desocupación? Más o menos estarían 4 millones, entre 4 millones y 4 millones y medio estarían entre desocupados y en el empleo no adecuado, y el resto, unos 3 millones, estarían en empleos adecuados, ¿ya? Entonces, ese es lo complicado de la cuestión. Entonces, si lo que se quiere es crear 1 millón de empleos, no hay que hacer nada, se crean solitos. El problema es que se van a crear 1 millón de empleos de vendedores de jugos, ¿ya? Lo que se necesita es cambiar las políticas para crear 1 millón de empleos adecuados. Y eso es un reto complejo. Usted, señor Lazo, ¿nos está comprometiendo 1 millón de empleos de jugos de naranja o qué? 1 millón de empleos
en los 4 años de gobierno, así como lo hice en el sector privado. Lo sabré hacer en el sector público. Y nadie, ninguno de los 8 candidatos o de los otros candidatos pueden decir con solvencia lo que yo les digo a todos los ecuatorianos ahora. Yo he creado empleo en el sector privado. Lo he hecho y lo he hecho con éxito. Empleo que le ha permitido a muchas familias ecuatorianas vivir con estabilidad, confiar en el futuro, tener esperanza, saber que podían prosperar sobre la base de ese esfuerzo, de su trabajo. Y eso que lo hice en el sector privado, ahora les ofrezco que lo voy a hacer en los próximos 4 años de gobierno, creando 1 millón de empleos. Dice el número de empleos que tiene la buena intención, la sana ilusión de crear, economista Pablo Dávalos, pero no dice qué tipo de empleos, no refiere a los jugos de naranja. Creo que se trata de empleos adecuados. Sí, cuando se utiliza la palabra empleo, generalmente es empleo adecuado. El otro se llama subempleo o subocupación. Es decir, cuando se habla de empleo, los economistas pensamos en contratos laborales superiores a 1 año y remuneraciones por encima de la mínima vigente. Ese es el concepto que utilizamos los economistas. Para cuando se trata de otras categorías, lo llamamos subempleo. Es decir, el subempleo no es empleo adecuado. No es pleno empleo. No es muy vendible hablar de 1 millón de subempleos. Claro. Entonces, cuando el candidato Lasso habla de empleo, yo lo entiendo en términos macroeconómicos. Yo lo entiendo en términos en los cuales estamos hablando no de subempleo. No está diciendo que va a crear 1 millón de subempleados. Está diciendo que va a crear 1 millón de empleados. Entonces, yo lo asumo en ese contexto, en el contexto de empleo pleno. No de subempleados, no de vendedores. Entonces, claro, la discusión es la siguiente. ¿Tiene la economía ecuatoriana la capacidad de generar 1 millón de empleos? ¿No? La población económicamente activa, que es una categoría demográfica y económica, nos habla de alrededor de 8 millones de ecuatorianos en capacidad de trabajar. Ahora bien, eso significa que el candidato nos está ofreciendo alrededor del 12% de esa población, no generar empleo, no subempleo, él está hablando de empleo en estos 4 años. Pero para que eso sea creíble, para que eso no sea una oferta de campaña y no sea una cuestión demagógica, necesitamos saber su política económica. Es decir, cuáles van a ser las medidas económicas que van a conducir a la generación de ese pleno empleo. ¿Qué va a hacer con materia de inversión? ¿Qué va a hacer en materia agrícola? ¿Qué va a hacer en materia de crédito? ¿Qué va a hacer en materia de comercio internacional? Porque el empleo es el resultado de políticas previas y de un modelo previo. Caso contrario, se convierte en una promesa de campaña, se convierte en demagogia si no existe eso. Y además debería presentarnos su equipo económico, su programa económico, al menos de los primeros 100 días, y decirnos, mire, en materia, por ejemplo, en materia fiscal voy a tomar estas decisiones. En materia de política crediticia voy a tomar estas decisiones. En materia de política de fomento industrial voy a tomar estas decisiones. Después de tomar esas decisiones, la conclusión es, con esas políticas económicas sí es posible, si no crear 1 millón, al menos una cantidad parecida de esos empleos. Yo he hecho eso en una empresa privada, dice. No, pero es diferente crear empleo, porque en la empresa privada el empresario no crea empleo, el empresario utiliza el capital que tiene y utiliza el empleo en función de ese capital para tener una utilidad. Es lo que hace el empresario, maximizar su utilidad, ¿no? El empleo en términos macroeconómicos es una cuestión muy compleja, ¿no? Y que amerita una serie de políticas fiscales, económicas, políticas de largo plazo, planificaciones y demás, ¿no? La humanidad solamente tuvo pleno empleo después de la posguerra, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y se llevó adelante un programa que se llama keynesiano. Ahí Estados Unidos y los países europeos llegaron al pleno empleo. Nosotros como Ecuador nunca hemos tenido pleno empleo, nunca.
Le comento un dato. Tenemos datos desde el año 2000 hasta la presente fecha con respecto al pleno empleo, que es en lo que estamos hablando en este momento. Es decir, ¿cuántos ecuatorianos tienen contratos de trabajo estables y remuneraciones por encima de la vigente, ¿no? Desde el año 2000 hasta la presente fecha, ese indicador ha fluctuado entre el 40 y el 50% de la población económicamente activa. Es decir, nuestra economía hasta el presente no ha tenido la capacidad de generar pleno empleo. ¿Qué va a hacer de nuevo el candidato Lasso para que de pronto generemos empleo para los ecuatorianos? Yo hasta ahora no he encontrado una propuesta coherente, factible, que diga, bueno, yo voy a hacer inversiones en tales sectores, voy a hacer esto, voy a hacer... Y producto de eso voy a generar empleo. Porque decir yo como empresario... Claro, va a instaurar el señor cuestión. Lasso, de lo que le conocemos, de lo que ha pintado o ha descrito su modelo económico en el que cree. ¿Qué pistas le dan a usted, don Vicente Albornoz, las reglas de juego que trataría de poner en vigencia el candidato centroderechista? Y entonces ahí ver si contemplamos una realidad que nos acerque a esta propuesta bastante audaz, ¿no? De prometer 1 millón de empleos en 4 años. A ver, honestamente, vuelvo a mi punto. No me parece tan audaz. En serio que no me parece tan audaz. Porque estamos hablando de crear 250,000 empleos adecuados. Porque ese sería el gran reto. Al año. 250,000 empleos adecuados al año. Entonces, ¿qué habría que hacer para crear 250,000 empleos adecuados al año? Básicamente, Gonzalo, no habría que hacer lo que se ha hecho hasta ahora. Esa es la clave. Habría que hacer exactamente lo opuesto de lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, los últimos 2 años, como yo le decía, se ha destruido 300,000 empleos adecuados. O sea, habría que hacer una política exactamente opuesta a la que se ha implementado en los últimos 2 años para crear 250,000 puestos de empleo. ¿Cuál es la política de empleo que usted ha advertido en el régimen de Correa? 10 años. A él le hubiera correspondido 3 millones de empleos. Claro. A ver, pero el asunto en 10 años, 3 millones de empleos si siguieran las reglas secretas del candidato Lasso. A ver, lo que está proponiendo Lasso es, ya poniéndole en números, ¿no? Que el empleo adecuado crezca al 8% anual. Más o menos hay unos 3 millones de empleados adecuados en el Ecuador. Y si él quiere crear 250,000 adicionales, está proponiendo que crezca al 8% anual. No es una locura. Es viable. A mí me parece viable, no solo para Guillermo Lasso, sino para cualquier persona que maneje la economía con sensatez. A ver, ¿qué es lo que significa manejar la economía con sensatez? Primero, necesitamos pensar, y en esto difiero con Pablo, necesitamos tomar conciencia de que son las empresas las que crean los empleos. Pablo dice que las empresas no crean los empleos, pero claro, eso. Dijiste que el empresario no crea empleo. No, eso que dijiste utiliza literalmente. capital de trabajo para maximizar su utilidad. No. Utiliza el trabajo. Esa es la cosa. Esa es la visión ideológica que hay que cambiarle a este país. Se llama microeconomía. No, caballero, se llama creación de empleo. A ver, vamos poco a poco. Más economía que a ver, Pablito, yo sé que tú estás de candidato, pero déjame hablar. A ver, Pablo, la cuestión es, la empresa sí crea empleo. No lo utiliza. O sea, esa actitud de utiliza el capital, el empleo, los factores de producción, eso es marxismo. No. Vamos un poco más a la realidad. La empresa crea empleo cuando junta factores de producción para crear riqueza, ¿ya? Entonces, las empresas sí crean empleo y hay que cambiar el chip en el Ecuador a la gente para que estemos conscientes y aceptemos la necesidad de que haya muchas empresas que creen mucho empleo adecuado. Ok, entonces, ¿cuál es el reto? Crear 250,000 empleos al año, empleos adecuados al año. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, en sencillísimo, no hacer lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué significa eso? Primero, no disparar los sueldos, porque una buena manera de no crear empleo es disparar los sueldos. Entonces, cuando los gobiernos disparan los sueldos, se beneficia a los que ya están trabajando y se daña el ambiente laboral para los que están fuera del mercado laboral. Segundo, dejarles a las empresas en paz, no perseguirles, no complicarles la vida, no crearles 1000 trabas.
no cambiarles las normas laborales todo el tiempo, no cambiarles las normas tributarias todo el tiempo. No es muy complicado, ¿no? Había un cómico español que decía, si no eres capaz de amar al prójimo como a ti mismo, al menos no le hagas la vida imposible. Ya. Básicamente Pero con las empresas hay que hacer eso. ¿No se dignaría concretarnos cuáles son las reglas de juego para que fluya espontáneamente? No, eso no fluye espontáneamente. Hay que coger y hacer cambios clarísimos. Hay que simplificar el mercado laboral, hay que flexibilizar el mercado laboral. Simplificar. Hay que facilitar que la gente pueda ser contratada, hay que poder crear contratos por horas, contratos temporales, cosas que hacen más fácil que la gente pueda entrar y salir del mercado laboral adecuado, del formal. ¿No? Porque si no se quedan afuera del formal, se quedan afuera del formal, se quedan en el no adecuado, y eso no es lo que se quiere que exista, ¿ya? Y luego se necesita, y esto es lo central, se necesita que la economía entera crezca. Y la economía entera crece cuando hay reglas de juego claras, cuando se tiene una autoridad tributaria que lo que está buscando es simplemente cumplir con las normas y no complicarle la vida a las empresas. ¿Cuál es el modelo de Correa para generar empleo? Porque hasta ahora también ha hablado de millones de empleos. El modelo de Correa para generar empleo ha sido el sector público, ¿no? El sector público, y los empleos que se han creado en el Ecuador han sido muchos empleos del sector de servicios que lo que hacen es, vea, la matriz productiva. Llenar oficinas. Sí, pero la matriz productiva en el Ecuador sí cambió, verá. El Ecuador de hoy es diferente del Ecuador del año 2006. ¿En qué? En que estamos llenos de restaurantes de lujo y de centros comerciales. Sí. Entonces, ese ha sido el modelo de Correa. Es una economía de vitrina. Esa me encanta, es una frase suya, Gonzalo, que ya le he citado un par de veces. ¿No? La economía de vitrina. Esta la dijo hace muchos años, sí, yo he repetido. Ya. Eduardo Valencia. Economía de vitrina. Eso es lo que se ha creado en el Ecuador. Entonces, sí, eso crea empleos, pero el rato en que cae el gasto público y la gente deja de tener tanta plata, simplemente esa economía de vitrina colapsa, pues no hay nada que hacer. Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible crear 250,000 empleos al año si es que se pone a la economía en la línea de crecimiento y si se reconoce que lo central para crear empleos es aceptar que las empresas privadas son las grandes creadoras de empleos y por lo tanto hay que tratarles bien. No hay que mimarles, no hay que subsidiarles tampoco, pero hay que tratarles bien, no hay que complicarles la vida, dejarles que produzcan, y eso no es mágico. Pero eso es suficiente porque el elemento mágico que está ahí es el deseo de la gente de progresar. Yo he estructurado un partido político respetable cuantitativamente, con un contenido ideológico, un modelo disciplinado que todos hemos seguido. Dirá el señor presidente que nos está escuchando, o el momento en que hable de esto, el jefe del Estado. Yo he generado empleo. Sí, señor presidente, pero usted ha generado empleo burocrático. Usted ha formado un partido político en base al presupuesto general del Estado, halagándoles con la ocupación que es tan indispensable y que todos tenemos el derecho de tenerla u obtenerla. Estamos hablando, o por lo menos el señor Lasso, que es un empresario nato, él está hablando de empleos que genere la industria, empleos que genere la agricultura, empleos que genere, en definitiva, la matriz productiva de nuestro país. ¿Y eso cómo se hace? Le preguntamos a Pablo Dávalos, porque este gobierno con este modelo ideológico y de trabajo no lo ha logrado. El que diga, he tenido tantos resultados beneficiosos en puestos de empleo, sí, señor presidente, pero burocráticos. Sí. Burocráticos e innecesarios en la mayor parte. ¿Usted qué opina? Muchos de ellos. Efectivamente, hay una fuerte burocracia, efectivamente, pero el grueso del empleo sigue siendo del sector privado. En el Ecuador, de acuerdo a datos, por ejemplo, de la afiliación a la Seguridad Social, los últimos datos de afiliación nos hablaban de 2.8 millones de empleos en el sector privado y 600,000 empleos en el sector público. Eso nos hablaban los datos. Es decir, ha crecido el empleo público, evidentemente, pero el centro del empleo sigue siendo el sector privado. Ahora, para que exista empleo en el sector privado es necesaria una serie de reglas de juego claras, ¿no? Es necesario una serie de incentivos, es necesario una serie de políticas. Eso es lo que el señor Lasso no nos dice. Es decir, si el señor Lasso no nos dice cuáles son esas reglas de juego, cuál es la política económica, cuál es la política de empleo,
solamente quedará como demagogia su afán de crear 1 millón de empleos plenos durante los próximos 4 años. Tiene que decirnos exactamente qué es lo que va a hacer, por ejemplo, en materia agrícola. Tiene que decirnos qué es lo que va a hacer en materia industrial. Tiene que decirnos qué es lo que va a hacer en cuestiones de liquidez. Tiene que decirnos qué es lo que va a hacer en materia laboral. Cuando el señor Lasso nos diga eso, entonces podemos decir, sí, las políticas económicas que el señor Lasso nos está proponiendo son coherentes y probablemente apunten a un crecimiento del empleo. Caso contrario, mucho me temo que estamos en una oferta de campaña, estamos en un baratillo de ofertas. Estamos diciéndole cualquier cosa al país, no le estamos siendo serios, creo yo, a la ciudadanía, porque yo puedo crear 500,000, 600,000, 1 millón, 1,5 millones, pero para que sea creíble tengo que decirles cómo, pues. ¿Cómo voy a crear esos 600,000, millón y medio? ¿De qué formas voy a crear eso, no? ¿Qué políticas voy a hacer? ¿De qué formas crearía usted trabajo? El primer sector. En la coyuntura. El primer sector. Si él quiere ser creíble, pensemos en el texto. No pensemos sino en el texto. La coyuntura. Lo primero que hay que hacer son políticas agrarias. Es lo primero que hay que hacer. Yeah. Y el país en estos últimos 10 años no ha tenido políticas agrarias. Se necesita políticas agrarias porque de ahí salen los insumos para la industria y salen los bienes de la canasta básica, los bienes de la canasta de alimentación. Es decir, un país sin políticas agrarias no puede tener políticas de empleo a largo plazo. Lo segundo, la estructura fundamental de empleo está en la pequeña y mediana empresa. No, si usted quiere, el censo económico del INEC, hecho en el 2011, nos hablaba de que hay alrededor de 500,000 empresas, de las cuales el 90% eran pequeñas y medianas. Si no hay políticas de las pequeñas y medianas empresas, no hay empleo, así de simple. Y vea usted, el señor Lasso. El señor Lasso es presidente del Banco de Guayaquil. Resulta que el Banco de Guayaquil es un banco que no tiene líneas de crédito para la microempresa. No. El único banco que tiene líneas de crédito para la microempresa en el país, o sea, banco grande me refiero, es el Banco del Pichincha. El Banco del Pacífico, que es banco del Estado, manejado por el Estado, tampoco tiene líneas de crédito para la microempresa y la pequeña empresa. Ya no hay banco de fomento. Recuerde usted que la ley orgánica monetaria dejó en cero la ley del banco de fomento. ¿Y la señora Barrera? ¿No? Entonces, ¿la CFN? Ya no existe tampoco, ¿no? Entonces, si el señor Lasso quiere ser creíble, quiere ser creíble, tiene que decirnos cómo. Si su propio banco no genera líneas de crédito para la microempresa, no genera líneas de apoyo, ¿cómo él de presidente va a generar esas líneas de crédito? Porque sin líneas de crédito no hay reactivación productiva, además. Líneas de crédito accesibles, con costos de transacción bajos y con tasas de interés bajas para los pequeños y medianos empresarios. ¿Y por qué cree que no lo hace? Porque no es rentable, pues. Porque el señor Lasso presta, digo yo, si usted va a Banco de Guayaquil... no, pero él no. Si usted va a Banco de Guayaquil... 1 millón de puestos de trabajo del Banco de Guayaquil, no. Es que él está diciendo, yo como empresario he creado empleo, está diciendo. Sí. Está poniendo su banco como ejemplo de lo que él ha hecho como el país. Y yo pongo el mismo banco y decirle, bueno, señor, ¿dónde están las líneas de microcrédito que usted generó desde su banco justamente para los pequeños y medianos productores? Vicente Albornoz. A ver, a mí no me parece... un baratillo de ofertas, decir 250,000 empleos al año en 4 años, no me parece, me parece algo viable. Creo que el sector privado ecuatoriano lo puede lograr, si es que, sobre todo, Pero se inventó estas cifras, porque él podía haber dicho 1,5 millones o... No, a mí me suena, a ver, verá, no me suena imposible que el empleo adecuado crezca al 8%. Lo que no vale tampoco es permitir que le engañen al país. Sí, yo le estoy contando, un hombre de la talla de Raúl Vaca, le fue requete mal. Claro. Le fue requete mal cuando comprometió 1 millón de empleos. Pero vamos a ver, no salió electo, ¿no? Don Raúl Vaca, que era una persona valiosísima, como usted bien dijo, pero bueno. Pero el punto es, ¿qué es lo que no necesitamos para que se cree 1 millón de empleos? No necesitamos políticas dirigistas. ¿Y a qué me refiero con eso? No necesitamos burócratas que nos digan qué hemos de hacer. Y eso es clave. No necesitamos burócratas que nos digan, hay que invertir en el sector agrícola. No, porque los burócratas no saben dónde hay que invertir. No necesitamos burócratas que nos digan, hay que conseguir líneas de crédito para el sector agrícola. No necesitamos eso. Los burócratas no saben eso. Entonces, no hay que dejarles que sean ellos los que decidan qué hay que hacer. Lo que hay que hacer es dejarles en paz a las empresas, para que las empresas en paz descubran los nichos de mercado. Gonzalo, ¿cree usted que sectores tan exitosos como las flores, como el brócoli, como una serie de productos que han tenido éxito en los últimos años,
hubieran tenido éxito si fuera por los burócratas. Ningún burócrata se le ocurrió proponer que haya floricultura en la sierra. A ningún burócrata se le ocurrió proponer que haya brócoli en la sierra. Entonces, lo que no necesitamos son políticas dirigistas. Y eso sí, estoy seguro que cuando Lasso enseñe sus políticas, no va a decir, miren, yo voy a decirles que hay que invertir acá, voy a decirles que hay que invertir allá. No, porque me parece a mí que eres una persona muy convencida de la libertad económica. Y la libertad económica también significa que son las empresas las que han de descubrir esto. Hasta ahora hemos tenido un montón de burócratas que nos han querido decir en dónde hay que invertir. Vea toda la historia esta del cambio de la matriz productiva, Gonzalo, que nos decían que iba a haber biotecnología, nanotecnología y un montón de cosas raras y nada se concretó. ¿Sabe por qué? Porque todas esas eran cosas que nacían simplemente en las mentes de los burócratas, sonaban bonito en abstracto y en la práctica no sirvieron de nada. ¿Cuántos empleos en el Ecuador se habrán creado con las biotecnologías, nanotecnologías, ecobiodegradables de la matriz productiva? Nada. Entonces, ¿qué es lo que no necesitamos? Eso, no necesitamos políticas dirigidas, que además son caras, ¿ah? Cada burócrata que pensaba esas ideas que suenan lindos, pues son totalmente inaplicables, costaba un fortunón. Si esa plata, óigame bien, Gonzalo, si esa plata no se hubiera gastado en burócratas, simplemente no se hubiera gastado, se hubiera dejado en los bolsillos de los ecuatorianos, de las empresas ecuatorianas, y se hubiera dejado que esos ecuatorianos gasten con libertad. Se hubiera creado más empleos que con estos burócratas que pensaban y no le acertaban una, porque esa ha sido la realidad. Hemos tenido una cantidad enorme de políticas que han propuesto, políticas de industrialización, políticas de cambio. No han pegado una, Gonzalo, no han pegado una, y sobre todo las últimas que tenemos. Si usted se pone a ver todas las cosas que proponían con el famoso cambio de la matriz productiva que nos iba a convertir en una mezcla de Singapur con Taiwán y Corea, en la práctica no se concretó nada. Más bien, si uno ve, se les fue completamente para otro lado. El bendito cambio de la matriz productiva en ningún momento habló de crear, no sé cómo decirlo, esos empleos de la economía de vitrina, ¿no? Pero eso es lo que creó, ¿ya? Porque los burócratas que diseñaron esas políticas no se dieron cuenta de todos los efectos que iban a tener. Y no es que no se dieron cuenta porque son tontos, sino porque es muy difícil uno sentado en un escritorio darse cuenta de todos los efectos y las consecuencias que pueda tener una política económica. Ahí hay que ser bastante más humilde y aceptar que uno no sabe todo y que los burócratas tampoco saben todo. Un recambio del modelo económico optimizaría la posibilidad de que se genere empleo desde el sector privado, que es en el que más creo yo. Pero indiscutible. Y además un empleo productivo para el país. Correcto. Acompañado de un cambio de la matriz productiva. Pero es que yo quería hablar con el personaje de este gobierno que ahora está en la desocupación administrativa. Ramiro González, el economista, le estamos llamando economista, pero un ratito, a ver, yo ahí discrepo un poquito. Él fue el que quiso cambiar la matriz productiva. A ver, pues, Ramiro González, yo no sé si esté desempleado según la definición real. Está mandando un montón de aplicaciones de trabajo. Si no, no cuenta como desempleado, ¿verdad? Así que habría que preguntarle para establecer exactamente su estatus laboral, como dicen las palabras técnicas. Mira, yo sí creo que un cambio de la actitud del gobierno va a despertar lo que el mismo Keynes, brillante economista, llamaba los espíritus animales. Y no es que decía, Keynes, cuidado, no decía que los empresarios son unos animales, pero sí que a veces se inspiran por cosas difícilmente racionalizables, ¿no? Yeah. Por espíritus irracionales que les dicen, aquí puede ganar plata, métase aquí, no se meta aquí. Y lo hacen normalmente bien, porque al final las economías capitalistas han crecido muchísimo en los últimos 200 años. Entonces yo sí creo que un cambio simplemente de las expectativas ya llevaría a que haya más inversión privada, y la inversión privada sí es la que crea empleo. Ahora, ¿usted cree que el señor candidato Lasso está ofreciendo 1 millón de puestos en los bancos? No. Obviamente no, porque mira, además de, si uno ve la evolución tecnológica, los bancos cada vez tienen menos empleados para hacer lo mismo que hacían antes. Claro. O sea, eso ya es un tema tecnológico. Claro. Ahora hay mucho menos cajeros o cajeras y hay más cajeros automáticos, ¿no? Sí. Pero en los bancos no se va a crear empleo, ¿no? Tiene que ser en todos los demás sectores y ojalá. Ahí está la pregunta, señores. ¿Cuáles son los ámbitos donde se puede crear empleo? Se necesita Pablo Dávalos. Política pública. El Estado está para eso. El Estado está para generar política pública.
para decirnos qué hacer, si generar son súper inteligentes. política de tasas de interés, por ejemplo. Necesitamos saber las tasas de interés que van a pagar los pequeños y medianos empresarios. Necesitamos crear líneas de crédito para esos pequeños y medianos empresarios. Para eso hay una cosa que se llama banca pública de desarrollo. Y lo tienen la mayoría de países. Lo tiene Brasil, lo tienen los países europeos, lo tiene Estados Unidos. Necesitamos políticas agrarias, ¿no? Existen esas políticas agrarias en Estados Unidos, en Europa. En Europa se llama política agroalimentaria común. Cuesta mucho dinero esa política, pero hay que invertir ahí, en el sector agrario. Se necesitan políticas de fomento industrial. El país tenía esas políticas de fomento industrial, de capacitación. No sé, teníamos, por ejemplo, los servicios de capacitación, el SECAP, por ejemplo, ¿no? Para producir y generar una mano de obra calificada. Se necesitan políticas de mercado interno. Es decir, el empresario produce, pero alguien tiene que comprarle, pues. Alguien tiene que comprar lo que está produciendo, lo que está vendiendo un comerciante, un productor. Esa persona que le compra porque tiene liquidez, tiene ingresos, y tiene ingresos porque tiene buenos salarios. Si no tiene buenos salarios, no le compra nomás. Siempre no los generadores de puestos de trabajo hablan de la confiabilidad. Se necesita de las reglas de juego confiables para poder invertir. Con una estructura fiscal transparente, accesible y con bajos costos de transacción. Todo eso es política pública. Todo eso se necesita desde el Estado. Por eso se elige a un presidente de la República, para que genere políticas públicas. Por eso hay asambleístas. Pero no es primero la confianza que tiene que generar. No, primero es el dinero. Estamos en una sociedad donde lo primero de todo es el dinero. Ahí pueden entrar en disputa, en controversia. Lo primero que de todo primero es el dinero, se llama liquidez. El dinero. Se llama liquidez. Un empresario produce si hay liquidez y vende. Si no vende, puede tener toda la confianza del mundo, pues si la economía está deprimida. Tengan la bondad de debatir. ¿Usted cree que esos son los principales elementos? No. A ver, insisto, lo central aquí es no tener burócratas que nos digan qué hacer. Los burócratas no tienen nada que hacer. Una cosa es política pública, otra cosa es burócrata. Estás confundiendo Estado con gobierno. No. A ver, aquí el que Europa hay política hace la política económica es el gobierno, y el gobierno está formado por burócratas, y los burócratas tienen intereses privados y personales que van más allá de los intereses nacionales. ¿Ideológicos también? Claro, obviamente. Entonces, ¿por qué las empresas pequeñas y medianas? Dejemos que sea el sector privado el que vaya decidiendo qué empresas les va bien y qué empresas les va mal. A las empresas chiquititas en flores les va mal, a las empresas grandes en flores les va bien. En joyería es al revés, las chiquitas les va bien, las grandes les va mal. Pero eso no son los burócratas los que han de decir tú sí, tú no, porque siempre se equivocan. Simplemente entendamos que hay que dejar que la gente decida. Hay que respetar algo que la gente como Pablo no entiende, la libertad económica. Eso es central. Si no respetamos la libertad económica, los agentes simplemente se van, se aburren y se van e invierten en el La crisis del 99 fue producto de la libertad económica de los bancos. No, la crisis del 99 fue porque el precio del petróleo estaba en $6. La crisis de Estados Unidos en 2008 fue producto de la libertad de los bancos. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es el huevo o la gallina? ¿No? Vamos al tema del huevo o la gallina. Necesitamos un mercado interno para crecer y necesitamos plata para invertir o necesitamos confianza. Yo creo que ahí hay dos interesantes preguntas. Verá, Gonzalo. El Ecuador. La economía ecuatoriana es básicamente 1/1000 de la economía mundial. Del mundo entero, el PIB, 1/1000 es del Ecuador. ¿Usted cree que nos vamos a volver ricos produciendo para pobres? Para nosotros mismos. Si es que algún día el Ecuador quiere crecer, tiene que simplemente enfocarse también en el mercado externo, porque allá están 999 veces más compradores que acá. Entonces, no necesitamos que haya poder de compra en el mercado interno para crecer. También podemos aprovechar las inmensas posibilidades que nos ofrece el mercado externo. Y segundo, ¿es más importante la confianza o la plata? Gonzalo, de lejos. Cuando estamos hablando de inversión, porque la inversión es un acto de fe en el futuro, pues. La inversión privada es un acto de fe en el futuro, en que usted piensa que invierte hoy para ganar más plata a futuro. Entonces, como es un acto de fe en el futuro, de confianza, lo central es la confianza. El rato en que hay confianza, los capitales llegan. Son capitales que ahorita pueden estar simplemente ociosos en un banco sin hacer nada, afuera sin hacer nada, o capitales ecuatorianos que en cantidades significativas se están yendo a invertirse en cosas productivas en Perú y Colombia. Capitales hay. El problema no es falta de plata. ¿Por qué la oferta, en este caso electoral del candidato señor Lasso, aparece con esta cifra de 1 millón de empleos? Responde a
a un déficit calculado? ¿Le han informado a algún organismo público que se ocupe de la medición del subempleo y del desempleo o del empleo pleno? Gonzalo, si yo fuera le han dado ese dato y él cree que son 1 millón de puestos que se necesitan para equiparar más o menos y ponerle a trabajar a todo el país, que sería Gonzalo, si yo fuera un político, lo más atinado de una política macro, ¿no? Que trabajemos todos, que tengamos una ocupación. Verá, Gonzalo, si yo fuera un político 100% populista, ¿qué ofrecería? Empleo. Yo ofrecería 4 millones, pues, Gonzalo. ¿Por qué? Porque hay básicamente 4 millones de empleos no adecuados. O sea, si yo fuera el político populista puro, diría, yo voy a conseguir empleo adecuado para todos los ecuatorianos. No, Lasso no está haciendo eso. Lasso está diciendo 1 millón. Y 1 millón de aquí, o sea, 1 millón en 4 años significa un crecimiento anual de más o menos 8% del empleo adecuado. Pero el país a mí me suena 1 millón de puestos de trabajo cada año para que supere el déficit. Exacto. Eso le ubica a Lasso en que no es un populista. Porque si fuera realmente un populista hubiera dicho 4 millones. Claro. ¿Por qué no? Algún cálculo tendrá. A mí no me suena absurdo. Yo no sé qué cálculos tiene, pero algún cálculo tendrá, porque ofrecer 250,000 es algo posible. El turno es de Pablo mágico, Dávalos. no es posible. 1 millón o 4 millones sin decirnos cómo es populismo, así de simple, es demagogia. Si no nos dice cómo, yo no puedo creer que va a crear 10,000 empleos. Si me dice que va a crear 50,000 empleos, si me dice cómo, le creo. Si me dice que va a crear 5 millones, si me dice cómo y es posible, le creo. Pero 50,000, 1,000 o 1 millón o 1,5 millones, si no nos dice cómo, se llama populismo. Lo que está haciendo Lasso es demagogia. Lo que está haciendo Lasso es respondiendo a las encuestas del marketing electoral, y las encuestas le están diciendo que la principal preocupación de los ecuatorianos es el empleo, y que el candidato que hable de empleo, ese candidato probablemente podrá captar la atención del elector, podrá captar, si se quiere, más votos, porque ese es el problema fundamental. No hay empleo en la economía ecuatoriana. ¿Qué está haciendo Lasso? Está respondiendo en función de las encuestas. No nos está diciendo cómo va a crear ese 1 millón de empleos. Yo insisto en eso. El candidato, ¿cómo va a generar 1 millón de empleos en 4 años? Usted lo tiene allí, compañero. 1 millón de empleos en los 4 años de gobierno. Perdón, esa es una parte del marketing. O sea, 1 millón de empleos, porque yo he generado más de 1 millón de empleos o menos de 1 millón de empleos, pero yo soy un protagonista en la generación de empleo desde la empresa privada. Lo que queremos saber, señor Lasso, y usted debe haber explicado, debe haber en el archivo, ¿cómo es que usted va a generar 1 millón de puestos de trabajo? Conozcamos eso. A ver, aquí buscando en el internet. Qué buena nota. A ver, en el internet hay una nota que dice que la propuesta, Héctor Yepes y Mónica Chuji promueven plan para crear 1 millón de empleos propuesto por Lasso. Entonces, me acabo de enterar que Mónica Chuji, que era ministra de Comunicación del gobierno de Correa, es ahora candidata del movimiento Creo. Sí. Y también hay un señor que se llama Héctor Yepes, que es candidato a diputado también por el movimiento Creo. Ya. Y en una nota que aparece. Son los que conciben. En una nota que aparece en una nota que aparece en la república.es, dice: Héctor Yepes propone, además, apoyar a los casi 900,000 jóvenes hoy sin empleo ni estudios a través de leyes que promuevan la libertad para elegir la carrera universitaria, crédito estudiantil con bajas tasas de interés y facilidades para emprender un negocio propio. ¿Qué significa esto? Se está proponiendo un énfasis importante en educación. Y eso, en términos generales, siempre será positivo, ¿ya? Entonces, de lo que puedo concluir, cuidado, acabo de hacer una búsqueda en internet este rato mientras usted hablaba, Gonzalo. Hay una visión de dar libertad para creación de empresas, dar libertad para elegir lo que uno quiere estudiar, y que no haya un burócrata diciéndole a uno qué ha de estudiar, pues. Porque, fíjese, ¿cuán brillante puede ser un burócrata que dice, no, este país necesita 27,253 médicos en los próximos 4 años y vamos a limitar las plazas de estudio? Me estoy inventando, ¿no? 10,000 se requiere. 5,000, 3,000, 2,000, lo que sea. Pero es un burócrata el que decide cuántos médicos vamos a tener. Y hay gente que quiere estudiar medicina y no puede.
Me parece absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que se va a dejar libertad para que la gente estudie lo que quiera. Pero es y es donde la gente del déficit de médicos el que... No, me estoy inventando. Claro. Ya, eso me estoy inventando, pero asimismo, seguro, ¿no será que hay más Lasso gente? Se encontró que hay 1 millón de... No, Gonzalo, no, hay 4 millones de empleos de empleos no adecuados, hay 4 millones de no adecuados. Si él fuera un político populista puro... Seguramente quiere que le reelijan. Porque eso dicen las 3 encuestas. veces igual que al señor eso Correa. dicen las encuestas. Cuando los expertos en marketing preguntan al pueblo eso sabe el Pablo porque está de candidato. No, eso dice, eso es cuestión de leer la prensa simplemente, que él es vistazo. Está bien, hazte campaña, tranquilo. Entonces, cuando uno ve lo que responde y lo que dicen los medios de comunicación, la principal preocupación del ciudadano ecuatoriano se llama empleo. Lo que está haciendo Lasso es respondiendo a la coyuntura y a las encuestas. Está haciendo eso. Por eso no nos está indicando cuál es la estrategia, cuáles son esas reglas de juego. No nos está diciendo cómo vamos a llegar allá. Simplemente, entonces, él sabe que en las encuestas de marketing la principal preocupación de todos los hogares ecuatorianos es que tiene alguien o el ciudadano sabe que no hay empleo y efectivamente está pasando eso. Entonces, respondo y voy a decir 1 millón. ¿Por qué 1 millón? Porque la palabra millón es muy simbólica. A diferencia de 500,000, 800,000, 1,5 millones, 2 millones, 1 millón es muy simbólico. Claro. Entonces, usted es un experimentado académico, un catedrático, un economista a plenitud, autor de muchas obras, de muchos libros, estudioso, investigador, en fin. ¿Cómo se generaría empleo en el Ecuador? Yo insisto en eso. El empleo se genera, y esa es la experiencia de la historia con política pública. Tenemos la experiencia de Estados Unidos, por ejemplo, cómo generó Estados Unidos empleo con política pública. Se llaman políticas keynesianas. Hasta el momento no existe otro marco teórico para generar empleo que la política keynesiana. ¿Y qué utiliza la política keynesiana? Utiliza la política fiscal y la política monetaria. Esas son al menos las respuestas que la humanidad ha creado y que los economistas utilizamos, los modelos creados por este pensador inglés que se llama Keynes, ¿no? Utilizamos esos modelos, utilizamos esa estructura teórica porque no hay más, no existe otro, no se ha creado otra estructura teórica para crear empleo. La doctora Mónica Chují es la que ha generado una expectativa de cómo generar empleo en el Ecuador. No sé si también sepa de está de candidata, entiendo que a parlamentaria. Y doña Mónica está con nosotros a través del hilo telefónico. Le vamos a pedir, ¿qué es lo que ustedes, con un caballero que se llama, vemos en el celular, Yepes, el señor Yepes, entre los dos han monitoreado esta sana intención del candidato Lasso, pero nadie explica. Me parece que debe haber explicado cómo va a generar en 4 años 1 millón de empleos el señor Guillermo Lasso, pero no tenemos lamentablemente esa explicación, no lo tenemos. ¿Usted la conoce, Mónica? Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a los que están allí en la radio participando, a Pablo y al economista Albornoz. Así es. Un saludo de aquí de la ciudad de Guayaquil. Nos encontramos visitando y recorriendo el país y conversando con la gente. Bueno, sería bueno que nos inviten a otro espacio para poder tener el suficiente tiempo y poder explicarles. Pero, en efecto, el día miércoles, el candidato Guillermo Lasso en la ciudad de Cuenca y también en Durán hizo el lanzamiento de la propuesta de crear 1 millón de empleos en 4 años. Una de entre las varias medidas a tomarse es por un lado, bajar los impuestos, las decenas de impuestos que existen aquí en el país, y por otro lado, atraer inversión extranjera y con ello capitalizar el BAN Ecuador para dar créditos, sobre todo a los agricultores, a los pequeños, medianos y grandes agricultores, para que se pueda generar plazas de empleo, plazas de trabajo, dar apoyo a los emprendimientos productivos, a los pequeños y medianos emprendimientos, en crear empresas mixtas entre lo comunitario, lo privado y lo público, que es una de las iniciativas que propone el candidato Guillermo Lasso y que creemos que son además viables
de modo que en este momento se encuentra la gente en un desempleo, y eso es la cotidianidad. A cada momento donde caminamos, la gente reclama trabajo, la gente reclama empleo. Parece que hemos vuelto al punto cero, en donde estábamos en una crisis total. Hemos vuelto nuevamente a aquello, y claro, la gente... Mónica, pero Lasso no está descubriendo el agua tibia. ¿Perdón? El señor Lasso no está descubriendo el agua tibia. Digo, de estas políticas públicas se han hablado un montón de años. Usted mismo ha encabezado en el sector agrícola, por ejemplo, esta dimensión, este vacío. Entonces, lo que se requiere tal vez es un apuntalamiento al programa de empleo con otros datos, con otras formas de crear una especie de inclinación del sector privado y del sector público a todo hacerlo en función de generar trabajo, de generar empleo. ¿Algún aditamento que pueda agregar Vicente Albornoz, que esté escuchando a la candidata Mónica Cuji? A ver, dos cosas. Bien dice... Primero saludamos a Hola Mónica, ¿cómo está? A ver, dos cosas. Primero, Pablo insiste que las encuestas dicen que la gran preocupación de los ecuatorianos es el empleo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque hemos tenido un gobierno que en los últimos 9 años ha hecho las cosas muy mal en empleo. Entonces eso es una cosa que hay que partir de eso, ¿no? La preocupación principal de los atiéndale, doña Mónica. La preocupación de los ecuatorianos no es, no sé, seguridad, no es asaltos, no es, yo qué sé, el cambio climático, me estoy inventando. No, la preocupación de los ecuatorianos es empleo, porque ahí es donde ha estado mal la política del gobierno. Entonces hay que hacer algo distinto a lo que ha hecho el gobierno actual, y eso me parece bastante obvio. Segundo, recomiendo que los que quieran puedan entrar al Consejo Nacional Electoral y bajarse el plan de gobierno de Guillermo Lasso, que acabo de ver que está colgado, no lo he leído, está colgado en el Consejo Nacional Electoral. Hay un plan de gobierno y ahí justamente habla de, estoy viendo el índice, el punto 1.2 dice Ecuador de trabajo, ¿ya? Supongo que ahí estarán las propuestas. Ya, pero ese es un eslogan. ¿Cómo? No sé, no tengo idea. Habrá que entrar a la página 7 del documento del plan de gobierno, que un oyente me ha mandado y que está colgado en el Consejo Nacional Electoral. Si quiere le dejo a usted, Gonzalo, después el link del plan de gobierno. Todo lo que puede leer en estos 30 segundos fue el índice. No me pida mucho más de el índice. Ya le conseguí que era Mónica Cuji la que estaba ahí. Pablo, ¿qué le pediría entonces a Mónica? Que le manifieste, con todo respeto naturalmente, pedirle a doña Mónica, doctora, ¿por qué no le dice lo que Pablo le va a sugerir, debe explicitar el señor candidato para poder confiar y creer en la oferta de campaña, que no suene solamente a eslogan? Yo ofrezco 1 millón de puestos de trabajo. ¿Cómo, señor Lasso? Allí usted tiene ya una primera explicación que también está en el internet y por eso la molestia de esta mañana. Un buen día, Mónica, saludándote desde Quito a Los Años. A mí lo que me llama la atención y me preocupa en la propuesta de Lasso, y que creo que es incompatible con su propuesta de campaña del 1 millón de empleos, es que Lasso es partícipe de la flexibilización laboral. Entonces, no sé cómo puede conjugar la propuesta de 1 millón de empleos con la propuesta de flexibilización laboral. No sé cómo han resuelto ahí adentro en Creo esa aparente contradicción entre dos conceptos que son totalmente opuestos: flexibilización y creación de empleo. Mónica Cuji. Sí, gracias. Un saludo también a Pablo, a los tiempos que nos escuchamos, no nos hemos visto. Bueno, primero que para nosotros, y entender primero el contexto de la propuesta en que se da la creación y la generación de empleo. Por un lado, hay dos personas, dos movimientos que estamos en alianza, que es el movimiento Juntos Podemos, liderado por Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, y el alcalde de Quito. Y en particular, desde la SUAY, en los 10 años que tiene de administración el ingeniero Paul Carrasco, tiene una experiencia ya en la generación de trabajo. ¿Cuántos empleos ha generado Paul Carrasco? Yo soy escéptico de eso. ¿Perdón? A ver, pero yo creo que es importante destacar primero, y cuando hablamos de empleo, no solamente hablamos de puestos burocráticos, de lo de la
de que la gente pueda acceder, como en esta coyuntura, a trabajar en la burocracia. Más creo en la gestión propia, ¿no? Lo que estamos hablando particularmente aquí, en la propuesta, que lo hemos, que se está planteando, es generar un modelo económico inclusivo que tenga en cuenta la realidad de los territorios, de los individuos, involucra a los actores que dinamizan la economía. Estamos hablando y las vocaciones productivas de las regiones. Exacto, del sector privado y del sector público. Estamos hablando de la especialización productiva y estamos hablando también de encadenamientos productivos, que ya se ha dado experiencias en el caso de la SUAY y que por eso es que el movimiento Podemos, a través de Paul, están en el equipo económico, digamos, trazando las estrategias de poder dinamizar con mucha intensidad el agro, el campo, y hacia allá vamos, porque usted sabe que el sector petrolero ni el sector minero en este momento no se cuenta, porque en este gobierno se ha vendido por adelantado y no hay que depender de aquello, y por eso es que hemos decidido apoyar a este gobierno. Y lo de la flexibilización laboral, al menos quienes estamos desde el movimiento Podemos, hemos dicho que la estabilidad laboral tiene que ser una política pública y una política que caracterice al gobierno de Guillermo Lasso. No creemos en la flexibilización laboral, creemos al contrario, se debe garantizar los derechos de los trabajadores, y por eso hablamos más de los emprendimientos y el apoyo a los pequeños productores, a los pequeños negocios y a los medianos, e insisto, en encadenamiento y en cooperación con el sector público, privado y comunitario. Yo le agradezco muchísimo por esta generosa intervención. Le suplico, en verdad le invoco que tenga la bondad de hacernos conocer cuándo va a estar en la capital de la República en interno, para poder pactar una entrevista en directo en el estudio de los capitalinos. La cadena Democracia despide a Mónica, despide también a Pablo y a Vicente, salvo que quieran agregar algo final. Vicente Albornoz, por ejemplo. A ver. Gracias, doña Mónica. Gracias. El tema de la flexibilización creo que es un tema muy mal entendido, ¿no? ¿Qué significa flexibilización laboral? Significa que sea más fácil despedir empleados. ¡Wow! ¡Qué terrible! Van entonces a despedir a todo el mundo y va a quedar todo el mundo desempleado. No, un análisis que diga eso es un análisis demasiado de corto plazo. Hay que entender las motivaciones para que las empresas creen empleo, porque las empresas son las que crean empleo, ¿no? Hay que entender las motivaciones para que las empresas creen empleo. Y una empresa crea un empleo. Y los gobiernos también. Pues. Pero esos crean empleos en base a cobrarnos impuestos al resto, pues. Eso es importante también. Pero el rato que una empresa crea un empleo, siempre tiene la duda de ¿contrato o no contrato a una persona más? Si me va bien, buena idea haberle contratado. Si me va mal, ¿cómo hago para deshacerme de esa persona? ¿Ya? Si es que la persona es buena, qué bueno que le contraté. Si la persona es mala, ¿cómo hago para deshacerme de esa persona? Y eso hay que entender, esa es la lógica de los seres humanos al contratar un empleado o las empresas al contratar un empleado. Si volvemos muy inflexible el mercado laboral, las empresas se hacen el análisis, a ver, si contrato a esa persona y resulta bueno, qué maravilla. Resulta malo, ¿cómo le despido? Si es imposible despedirle, si es dificilísimo despedirle, tal vez lo mejor es ni siquiera contratarle, pues. Eso es lo trágico. Cuando el mercado laboral es demasiado inflexible, las empresas ya no contratan, se abstienen de contratar. Entonces, la flexibilización laboral, que espero que se dé con el que sea, con Guillermo Lasso, con cualquiera que salga electo, espero que se dé una flexibilización laboral. Eso va a permitir crear empleos. Porque hay que ir, no, Pablo, hay que ver un poquito más allá, hay que dar un paso adicional. El ejemplo de Alemania. En Alemania los trabajadores forman parte de los consejos de administración de las empresas, y en Japón hay el empleo permanente. En Alemania hasta hace 2 años no había sueldo básico. Sí. Perdona, permítale hablar. ¿Pablo? En lo que le decía, en Alemania y en Japón tenemos experiencias históricas que nos dicen que cuando la empresa otorga empleo estable al trabajador, la economía se estabiliza y generalmente se generan procesos de mercado interno y las economías crecen, ¿no? Hay incluso mayor contribución de los trabajadores, hay los círculos de fábrica, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en Japón.
Es decir, el trabajador forma parte de las políticas empresariales. La flexibilización laboral precariza el empleo. La flexibilización laboral altera la relación entre el capital y el trabajo en beneficio, obviamente, del capital, ¿no? Y genera mayor vulnerabilidad en los trabajadores. Y a la larga, la flexibilización laboral reduce el mercado interno y reduce incluso los ingresos que pueden tener los empresarios y genera procesos recesivos en las economías. Es decir, creer que la flexibilización laboral empuje el crecimiento es una falsa creencia. Al menos los modelos matemáticos, los modelos que existen en algunos papers de varios economistas, nos están demostrando que la flexibilización no está asociada a problemas de crecimiento ni a problemas de distribución del ingreso, ¿no? Y le puedo recomendar un libro de Piketty, por ejemplo, para que justamente lea, ¿no?, cómo la flexibilización laboral provoca procesos de una distribución inigual o desequitativa o, si se quiere, no justa del ingreso con respecto a los trabajadores. Entonces la pregunta del millón sería, ¿por qué la gente en el Ecuador está tan preocupada por el empleo? Después de que hemos tenido un gobierno que en 9 años lo que ha hecho es quitarle flexibilidad al mercado laboral. Eso ha hecho este gobierno. Le ha quitado flexibilidad al mercado laboral y ahora hay poco empleo. O sea, la evidencia demuestra que Pablo está equivocado. No, porque totalmente. Desde el año 2000 tenemos el gobierno de Noboa, tenemos el gobierno de Lucio Gutiérrez, el gobierno de Palacio y el gobierno de Correa. Tenemos 4 gobiernos y tenemos 2 modelos económicos. Y en ninguno de los 2 modelos económicos resolvió el problema del desempleo. Ninguno. Claro, pero con un petróleo de $120. El pico más alto de empleo que tenemos es del 55% de la población económicamente activa que se dio en el gobierno de Correa. Vea usted el promedio de Lucio Gutiérrez. El promedio de Lucio Gutiérrez de creación de pleno empleo fue 40%. No, en Noboa fue 40%. Con Correa llegamos al 55% y ahora hemos bajado otra vez al 40%. Es decir, tenemos 2 modelos económicos que no funcionaron. Este modelo no necesitamos otro modelo económico, es verdad. Pero no regresar al modelo de Lucio, pues al modelo de Noboa, que es el modelo neoliberal. Necesitamos otro modelo, porque el neoliberalismo fracasó, al igual que está fracasando. Vuelve al programa de Lucio, ¿no? Pues Moncayo, Cintia Viteri. Cintia vuelve, claro, ella sí regresa. Porque eso es para otro programa. El ámbito económico sería. Pero sí me gustaría algún rato, Mauricio, por ejemplo, tener un programa y explicar quién fue Mauricio Pozo. Y venir con los datos de lo que hizo Mauricio Pozo. La carta de intención que firmó con el Fondo Monetario, el acuerdo con el Banco Mundial que firmó. ¿Qué hizo Mauricio Pozo? Pero eso creo que es materia para otro programa. Pero ¿por qué no hacemos un programa? Claro, hagamos. Revisemos eso. Revisando, ¿no es cierto?, las metodologías, modelos que han utilizado. Sí, porque el país Rafael Correa y Mauricio Pozo. Exactamente, porque el país necesita respuestas más consistentes. El actor de oposición, no podemos echar la culpa a este gobierno. Metodológica, exactamente, en materia económica. Necesitamos respuestas más profundas, porque uno puede decir, este gobierno ha hecho mal, los anteriores también hicieron mal. Entonces, algo nos está pasando como sociedad. Pero lo que me queda en claro es que Correa dice, ha creado empleo, pero en base a nuestros impuestos. Dice. Siempre que se crea impuestos, siempre, por eso se llama política pública. Todo gobierno cobra impuestos. Lo hizo el señor Pozo, pues. El señor Pozo, cuando fue ministro de Economía, aplicó un paquetazo económico que tenía que ver con impuestos. A ver, todos los gobiernos se sustentan en impuestos. Todos. ¿Cómo discrepan del modelo del señor Correa? Ahí está, porque el que modelo usted está defendiéndole en esta mañana. No le estoy defendiendo, estoy diciendo que fracasó. Pero si tú eras viceministro de él, pues. Pero con Palacio. Pero tú trabajabas con Palacio. Con Palacio. Tú eres, ¿sabes qué? Tú deberías ser del Guate. Claro. Algún rato vas a ser ministro, no te preocupes y vamos a evaluar tu política económica, tranquilo, eres joven todavía. Vamos a nombrar presidente. Eres joven todavía. Algún rato vas a llegar y vamos a decir, Vicente Albornoz creó 1 millón de empleos y te vamos a aplaudir. No te preocupes, va a llegar tu momento. Pero ¿acepta usted que el modelo del presidente Correa se sustenta generar empleo en base a los impuestos, a los ingresos fiscales? Porque se acaban todos los ingresos fiscales. Porque eso se llama regla macrofiscal, Gonzalo. Dice, el ingreso permanente financia el gasto permanente. Y esa regla macrofiscal la hizo Mauricio Pozo. No. Claro. A ver, Pablo. Se llama así, regla macrofiscal. También a Mauricio el ingreso permanente financia el gasto permanente. Y dentro del gasto permanente están las remuneraciones. No puedes pagar salarios con petróleo. ¿Usted qué le defiende a Mauricio? Tenga la bondad de... A ver, yo creo que a Pablo le vamos a nombrar presidente del PCA.
El Partido de Correístas Arrepentidos. Porque eso eres vos, Pablo. Tú eres un correísta arrepentido. Claro, si eras viceministro de Rafael Correa. Pero ahora, no correísta. Ubícate. Eres un porque estuve en la oposición desde el año 2006. Pablo, presidente del PCA, Partido de Correístas Arrepentidos. Ubícate bien. Señor presidente, y me consta a mí, no le quería, Pablo. Desde el año 2006, ubícate. Que estás hablando con el hígado, ubícate. No es con el hígado, estoy hablando con los datos. Tú eras viceministro de Rafael Correa. Pero no, Correa le sacó de la subsecretaría. Ubícate. Bueno, ¿cómo no va a haber logrado buenos datos laborales el gobierno actual si tuvo un petróleo que llegó a $120, Gonzalo? El problema es que lo usó tan mal que el rato en que el petróleo cayó se desmoronaron los datos laborales. Claro. Entonces hizo las cosas pésimo. Entonces así de sencillo es el asunto. Y lo que hay que hacer es cambiar el modelo y poner un modelo en que el crecimiento, la producción sea lo central y no la economía de vitrina que nos ha tenido este gobierno del amigo de Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por la gentil comparecencia. No me baje el micrófono, por favor. No me baje el micrófono. Sí, pues. Muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias a Pablo. El señor Carlos Pareja Yanuseli reaparece y pide colaborar con la Fiscalía. Pablito, un buen día, ¿no? Claro que sí. Vamos a tratar el tema del señor Pareja Yanuseli. Vamos a tratar. Pero anticipo, más bien dicho, lo que manifiesta en crónica muy importante esta mañana en el diario El Comercio la compañera Sarita Ortiz, redactora de uno de los principales medios de comunicación, otrora gigante. Sara Ortiz dice: 2 meses después de que saliera del país, Pareja Yanuseli fue procesado por un supuesto enriquecimiento ilícito. Ayer Galo Chiriboga, fiscal general, presentó cargos en contra del exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador. También solicitó su prisión y también pidió su extradición. Pero da la impresión de que el señor Pareja ya mismo aparece en el aeropuerto quiteño, porque no es así que está tan lejos, que hay que cruzar el gran mar Atlántico. No. Este periodista más o menos entiende cómo está la situación, pero eso, lo que les puedo decir es que está más cerca. Ahora bien, si viene el señor Pareja, él quiere tener un contacto directo con el fiscal. Por eso es que se me hacía creíble una fotografía en términos de actualidad. Una fotografía que en tweet nos mostraba Juan Carlos Solínez, una fotografía en donde aparece el señor fiscal indicándole algo del celular al ministro de la Defensa, al señor economista Patiño, en el aeropuerto Mariscal Sucre, en el sitio donde se toma un avión para ir a Panamá. Eso no me encaja por ninguna lógica. Entonces, debe ser una fotografía más antigua. O puede ser una fotografía de esta víspera. Eso no lo sabemos, pero vamos a tratar, señoras y señores, vamos a tratar de entender si esa fotografía es de esta víspera o es de una realidad que se vivió hace algunas semanas, cuando efectivamente el fiscal viajó a la ciudad de Panamá. Y allí le decían buen viaje los que llegaron a acceder a esa fotografía. Pero en todo caso, señoras y señores, el doctor Wilfrido Lucero va a explicarnos a continuación, y antes de que Mauro Andino, el asambleísta presidente de la comisión, por favor, el nombre de la comisión que lidera el señor
asambleísta Fausto Andino. Necesitamos ese dato, si son tan amables en darme averiguando. Me olvidé porque estoy confundido con la Comisión de Fiscalización. Me parece que el señor Andino maneja la Comisión Jurídica de la Asamblea Nacional. Ayúdenme, por favor. El señor doctor Gonzalo Silva, el señor doctor Luis Calero estarán más adelante, luego de la intervención individual, personal del señor asambleísta Mauro Andino, estarán ellos para explicarnos muchas de las cosas que tienen que ver y han sido pactadas, y hay el guión de lo que conoce este periodista, como para que el señor Pareja Iannuzzelli retorne al país y colabore con la justicia. Ahora hay como penas de 12, 17 años, reducirlas a 17 meses, solamente viniendo y presentándose, ni siquiera comprometiéndose a hablar toda la verdad, porque toda la verdad está: ¿a dónde fueron tanto dinero? ¿A dónde fue tanto dinero? ¿Cuáles son las figuras cupulares que recibían los beneficios de tanto robo en el país? Esto es lo que necesita saber la colectividad ecuatoriana. Señoras y señores, viene inmediatamente el doctor Wilfrido Lucero. Sí, presidente de la Comisión de Justicia, no Wilfrido, sino el señor asambleísta Andino. Muchas gracias. Andino es presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Él fue el anfitrión, ustedes se recordarán, él fue el anfitrión de la última comparecencia a la Asamblea Nacional de el ausente Pareja Iannuzzelli, del Capaya, ¿no es cierto? Entonces, Capaya vuelve sería el titular que ya pueden adelantar los rotativos del país. Doctor Lucero, le pido unos minutitos para nuestros distinguidos anunciantes porque estamos buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cumplimos 61 años de mantener la excelencia y tradición en el cuidado de tus ojos. Siempre a la vanguardia en tecnología, experiencia e innovación. Clínica Santa Lucía, donde vives una experiencia de servicio. Tu visión, nuestra misión. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Ese auto es mío, sí. Mío, si querías un Renault, este es el momento. En todos los concesionarios por tiempo limitado hay bonos especiales, financiamientos, matrículas y mantenimientos gratis para toda la gama. Renault Logan ahora desde $15,890. Solo ven y aprovecha, pero no le digas a nadie. Renault, passion for life. Aplican restricciones. Mi nombre es Jaime y la medicina es mi vida. Desde muy pequeño supe que hacer que los demás tengan una vida mejor sería mi profesión. Lo que nunca imaginé es que la recompensa más importante la recibiría en una mirada. Y eso no tiene precio. Soy médico y estoy muy orgulloso de trabajar en la Nova. Nova Clínica Santa Cecilia. Emergencia y ambulancia 24 horas. Cuidados intensivos de adultos, recién nacidos y prematuros. Cirugía alta complejidad. Quirófanos amplios, equipos con tecnología de punta. La Nova. 20 Milla y 10 de agosto. Un sondeo reciente arrojó que el 100% de las personas que tiene un negocio quiere hacerlo crecer. De ellos, el 50% invertiría en maquinaria nueva, el 30% lanzaría un nuevo producto, el 15% contrataría más personal y el 4% abriría nuevas sucursales. Pero solo Natalia compraría una flota de motonetas rosadas para que todos los pedidos de su fábrica lleguen a tiempo y con glamour. Todos queremos lo mismo, pero tú, ¿cómo lo quieres? Crédito productivo y mucho más para hacer crecer tu negocio. Tenemos todo para alcanzar lo que estás buscando. Banco Internacional. Queremos ser más. Vamos a iniciar una nueva etapa hacia nuevas metas, de la mano de la innovación y la tecnología. Vamos seguros, porque hay muchos años que nos respaldan. Vamos a vernos diferentes, manteniendo el espíritu de siempre.
vamos juntos. Vamos contigo para iniciar un nuevo concepto en servicio. Produbanco, Grupo Promérica. ¿Quieres lograr extensión de vida con bienestar? Kirei Center te ofrece prevención, bienestar y calidad de vida a través del uso de dosis óptimas de vitamina C, 12.5 gramos, y de sueroterapias bioreguladoras con medicamentos naturales del laboratorio GEL de Alemania, con resultados comprobados para el fortalecimiento del sistema inmunológico, gastritis, detoxificación a la nicotina e intolerancia al alcohol, prostatitis e infecciones virales respiratorias, y para deportistas nuestra terapia pre y post competencia. Visita nuestros locales de Quito y Cumbayá. Citas al 2261-421 y al 2041-473. Kirei Center. Extensión de vida con bienestar. Siempre hay más. Por eso, ante mercados feroces, aprende a tomar las riendas. Inscríbete al programa de Dirección Estratégica de Ventas en la UTLA, una certificación ejecutiva diseñada junto al TEC de Monterrey para conocer de manera práctica cómo planear y ejecutar un proceso estratégico de ventas. Inicio de clases febrero 2017. Para más información visita www.udla.edu.es. Vive las mejores historias, destinos y viajes al mejor precio posible. Ahora el nuevo Sportage R 2017 desde $29,990. Motor 2.0 con 154 caballos de fuerza, frenos ABS y sistema dinámico de estabilidad. Harán que tus aventuras sean inolvidables. Encuéntralo en toda la red de concesionarios Kia a nivel nacional, con garantía de 7 años o 150,000 kilómetros. Kia, the power to surprise. Plaza de Toros Belmonte. Viva Quito y nuestras tradiciones. 12º Festival Virgen Esperanza de Triana. 1 de diciembre, 20 horas. El mejor cartel de la historia. Enrique Ponce, David Fandila, El Fandi y Sebastián Castela. 6 novillos toros, 6 de Guagraguasi. 2 de diciembre, 20 horas. Andrés Roca Rey. Por primera vez en su encerrona mundial con 4 hermosos toros de Triana. Del 1 al 3 de diciembre. Entradas a la venta en Swiss Hotel y Ticket Show. Difiere 3 meses sin intereses con tarjetas Banco Pichincha. Verás, si llueve le cambio el aceite. Si hace sol le hacemos el ABC de frenos y si no...